muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a tener una sesión de 3 lecciones con Marcela Jaramillo y como siempre, pues nos acompaña Cristina Arbeláez, mi socia en este proyecto de 3 lecciones. Hola, Cristi. Hola, Miguel, hola, Marce, y gracias por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación. Hola Cristi, hola Miguel, un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Marcela trabaja con una compañía multinacional que es British Petroleum. Yo no sé si ya no se llaman British Petroleum y solo se llaman BP. Es BP desde el 2002, que significa Beyond Petroleum, pero cuando yo digo que trabajo en BP, la mayoría de las veces tengo que explicar qué es BP. O sea que los viejitos somos los que nos quedamos pues con la idea de British Petroleum. Listo. Se nos salieron los 40, Miguel, ahí. Sí. Una empresa del sector de hidrocarburos. Y su responsabilidad actual es ser la country manager para Colombia y Guatemala de los productos con la marca Castrol. Marce, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta que estemos compartiendo este rato. Y usualmente comenzamos este espacio pidiéndole a nuestros invitados pues que se presenten o que se terminen de presentar y que nos cuenten un poquito como de cuál ha sido su recorrido y su historia en el trasegar profesional. Bueno, Miguel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo estudié negocios internacionales en EAFIT, fui la primera promoción en graduarse de esta carrera. Haciendo el semestre, lo que nosotros llamamos semestre de industria, que ahora creo que se llama semestre de práctica. Tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en una compañía de cosméticos de Medellín que se llama Prevel, y esto pasó porque más o menos en la mitad de la carrera existía un programa que se llamaba Programa por la Excelencia en la Formación Profesional. Estamos hablando de hace muchos años, y era un programa que había creado en ese entonces el Sindicato Antioqueño y otras compañías, incluidas Prevel, porque veían que en la ciudad había de alguna manera como una falencia en la formación de ciencias sociales de los profesionales que se estaban graduando. Entonces nos graduábamos muchos ingenieros, médicos, abogados, administradores, pero la academia de alguna manera estaba teniendo como un hueco ahí en la parte social. Yo hice parte de ese programa y por haber hecho parte del programa, pues entro a hacer el semestre de industria a Prevel. Ahí estuve 5 años y medio, ahí me formé, esa fue mi escuela, ahí aprendí a trabajar yo. 5 años y medio en mercadeo, aprendí, yo creo que la base del mercadeo no se hace mercadeo en un escritorio, hay que estar al lado del consumidor, hay que estar al lado del cliente, hay que entender el canal, y esa fue la escuela que a mí me quedó. Además de que tuve la gran fortuna que el gerente general en ese momento de Avon era una persona maravillosa que se llama Juan David Uribe, filósofo, casi fue cura jesuita y al final se quita, no se vuelve cura jesuita. Y pues yo siempre con esta inquietud muy de la parte social que me ha gustado desde siempre, en la mitad de una carrera buena en Prevel, yo decido que me quiero ir a vivir a Francia y después hacer una maestría en ciencia política, y él fue, yo creo que la persona o una de las pocas personas que realmente me apoyó, porque en ese momento en Medellín, década de los 90, no era muy normal o entendible ni en el círculo profesional en el que yo me movía, ni en el familiar, que si uno era administrador o negociador internacional, se fuera a hacer una maestría en ciencia política,
que teóricamente no tenía nada que ver. Mi papá le fascinaba decir, por ejemplo, que yo estaba haciendo una maestría en ciencias ocultas. Y Juan Era el David chiste. Uribe, sí, le parecía maravilloso decir y además decía, eso sirve mucho para hablar en las visitas. Pero pues tengo esta buena fortuna de tener un filósofo casi jesuita como gerente general de esta organización donde yo aprendo a trabajar, que me apoyó incondicionalmente. Me voy a Francia, después voy a hacer mi maestría a tiempo completo, una de las mejores épocas de mi vida, porque yo lo único que hacía era leer y escribir todos los días, y leer y escribir sobre temas pues, del área de las ciencias sociales. De ahí, pues la maestría la hice en Bogotá, entro a trabajar a Bavaria. En Bavaria entro primero a la parte de procurement, comprando servicios para mercadeo, y muy rápidamente vuelvo a terminar en mercadeo. El mercado es una licuadora que a uno vuelve y lo trae. Me consta. Y pues ahí también tuve la gran fortuna de manejar, en ese momento era la segunda marca más grande. El negocio de cerveza se mide en hectolitros, esta era la segunda marca más grande en hectolitros del portafolio. La primera obviamente era Águila, la mía era Póker, y fue fascinante porque Sam Miller acababa de comprar Bavaria. En ese momento Sam Miller era en mercadeo y en trade marketing lo que había sido Coca-Cola en los 80, en los 70. En ese momento Sam Miller era en bebidas pues la compañía más avanzada en términos de conocimiento del consumidor, del canal, en trade marketing. Y a mí me toca el gran reto apasionante de reposicionar una marca que había sido bonding, o sea, amigos, fiestas, ferias, todas las ferias y fiestas del eje cafetero occidente y sur del país, todas, grandes, medianas y chiquitas, las patrocinaba Póker. Pero pues a Miller, teniendo un conocimiento muy profundo sobre todo el tema de bebidas en África, entendía que en Colombia había un nicho de mercado muy interesante que se llama sobreviviente, survivor, y que Bavaria en su portafolio nunca había querido pues como ni entrar ahí ni hablarle a ese consumidor. Y además Bavaria estaba en un momento muy interesante lanzando unas marcas súper cool. Estaban lanzando Peroni, estaban lanzando Reds, estaban lanzando muchas cosas, y este reposicionamiento, digamos que no era tan sexy como estas otras marcas que estaban lanzando, y me dieron autonomía completa para poder reposicionar esa marca. Y meterme a trabajar con ese segmento de sobrevivientes, de decirle a las personas, por primera vez Bavaria, decirle a las personas, usted también se merece calidad Bavaria. Desarrollé el patrocinio de lucha libre otra vez, que se había muerto, una historia fascinante porque la lucha libre fue importantísima en Colombia en los 50. Sí. Esos luchadores libres tienen hijos, a esos hijos no les parecía bacano la lucha libre, pero los nietos entran a querer hacer lo que los abuelos habían hecho, y yo tuve la gran oportunidad de revivir la lucha libre patrocinada por Póker con estas personas maravillosas que de día tenían pues cargos corporativos comunes y corrientes, y de noche eran luchadores. Uy, qué cosa tan interesante. Sí, fascinante. Y también volver, digamos, empezar a patrocinar muy duro, porque ustedes saben pues que Bavaria y Águila, gran patrocinador obviamente de fútbol, Selección Colombia, etcétera, etcétera, pero meterme en el patrocinio de boxeo, entender de qué se trataba el boxeo, entender una realidad muy bonita, pero muy dura que existe en la costa atlántica colombiana, donde no hay tantas opciones. Entonces muchas veces la opción es la ilegalidad
o ser boxeador. Y ahí hay unas historias muy bonitas también que no habíamos contado, y bueno, también pues tuve esa gran oportunidad de meterme con plena autonomía, porque el gerente de patrocinios obviamente estaba ocupado haciendo algo mucho más sexy, que era el patrocinio de fútbol y de selección Colombia. Y estando pues en Bavaria, aprendiendo el mejor y el más impecable mercadeo que pude haber hecho en toda mi carrera profesional, me llama BP, pues con una oferta muy, muy atractiva en muchas cosas, pero lo que más me atrajo a mí de venirme a trabajar en esta compañía era un fundamento muy fuerte en una serie de valores que en ese momento, en el mundo corporativo en el que yo había estado, no se hablaba. Entonces, un pilar importantísimo de diversidad e inclusión, un pilar importantísimo de cero tolerancia con lo que no sea diversidad e inclusión, y una compañía con una visión muy fuerte de tener en cierto momento una cantidad material de mujeres ocupando cargos directivos. Además, pues que era la oportunidad de trabajar con una marca que para mí yo he tenido un vínculo emocional con esta marca desde que estoy muy chiquita. Nunca se me va a olvidar mi hermano cuando tuvo una moto, la primera vez que le fue a cambiar aceite a su moto, y yo le pregunté, pues me dijo, ¿quiere ir? Y yo le dije, ¿a cambiar aceite? Y me dijo, es que usted no entiende nada, o sea, esta es la marca, esta es la mejor marca de aceite del mundo. Esta marca tiene tungsteno líquido. Y a mí, esto es los 80, y a mí eso me sonó de la NASA, y pues efectivamente nosotros, Castrol, tenemos 100% de participación de mercado en la NASA. Hace un par de semanas, una colombiana maravillosa, inmigrante, llegó a este país a ejercer labores de servicio doméstico, termina trabajando en la NASA y termina dirigiendo ella esta misión que aterriza en Marte hace un par de semanas, y pues ese robot que está en la NASA tiene Castrol. O sea, nosotros tenemos 100% de participación de mercado en Marte. En Marte, súper bien. Y participaciones de mercado de doble dígito en varios países del mundo, pero bueno, entro a manejar Castrol como gerente de mercadeo de varios países en Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Ahí estoy varios años, y hace 8 años me tiré como niña de 4 años tirándose en tobogán, y me paso para el área de ventas. Así pues me muevo a vivir a Estados Unidos, porque la región que yo estaba manejando desde ventas necesitaba estar en Estados Unidos. Llevaba toda mi vida profesional en mercadeo, y un día me levanto, me mandan el computador a la casa, y yo cojo un teléfono y llamo a un amigo de ventas y le digo, oíme, ¿no qué hacen ventas? Pues ya aprendí el computador, ¿qué hago? Era manejar una región muy bonita, con muchas complejidades, obviamente, que es Centroamérica y Caribe, y desde hace 3 años vuelvo a mi patria nuevamente como country manager de 2 países que son Colombia y Guatemala, y en mí recae básicamente el 50% de la facturación y del margen de toda la región a la que yo reporto. Qué bien. Y ahí voy. ¿Qué otros productos, aparte pues de Castrol y el tema de lubricantes, pero qué otros productos tiene BP? Como para quienes no conocen la compañía, tener un poquito más de referencia. Bueno, es la tercera petrolera más grande del mundo. El negocio de gas y petróleo, que es la categoría, se divide como en dos grandes áreas. La de arriba, que se llama upstream, y es todo lo que tiene que ver con sacar el gas y el petróleo, refinarlo,
etc., etc. Y downstream, que es cuando ese petróleo ya se refina y ese gas se refinan, se convierten en ciertos productos, entonces ahí hay retail, que son estaciones de servicio, es decir, gasolina, y ahora carga para vehículos eléctricos. Nosotros, de hecho, en Europa, pues no es por la pandemia, ¿no? La compañía desde el 2002 empieza a invertir muy duro en todo el tema de energías renovables y de hecho, pues adquiere hace un par de años la estación de carga, la compañía que produce las estaciones de carga más grandes de Europa, y digamos que ahí hay un plan de desarrollo grande, importante, porque Europa está metido en energías renovables y limpias hace más de 20 años. Entonces está la Siguen, parte... dale, termina. No, rápido. Está la parte de retail, que es gasolina y tiendas de conveniencia. Estamos nosotros, que somos lubricantes, y dentro de lubricantes está automotriz, que es carros, camiones y motos, que es el negocio donde yo estoy. Industrial, que también es responsabilidad mía a partir de este año. Pero también hay marino, hay aéreo y espacial. Qué bacano. Marce, una duda, una curiosidad. ¿Por qué Colombia y Guatemala? ¿Cómo unir esos dos países? ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver, pero eran simplemente uno, porque en Guatemala nosotros tenemos una de las participaciones de mercado más grandes regionales, pues, en América Latina, y había un reto importante porque empezaba un nuevo distribuidor y había que desarrollar esa relación y construir de cero, o sea, volver, o sea, limpiar la casa y empezar de cero, y yo ya tenía un recorrido haciendo eso en otros países. Y Colombia, pues porque Colombia es un país fascinante en muchos sentidos. Colombia es el segundo país que más motos tiene en América Latina después de Brasil. Entonces es un mercado muy importante para nosotros. Nuestro socio comercial es Colombiana de Comercio S.A., ese es nuestro distribuidor nacional, y Colombiana de Comercio tiene muchas unidades de negocio, pero dos muy importantes para nosotros. AKT, que es el negocio de motos, tercera en participación de mercado en el país. Esas motos salen ensambladas en la planta de Medellín, salen ensambladas con nosotros, y el negocio de camiones, que es Fotón, que también tiene una participación de mercado importante. Entonces, pues para mí era un reto increíble poder volver a trabajar con Colombia después de que nosotros llegamos a ser número uno en Colombia en motos, con una herencia pues muy importante en motos en el país. Tomamos un par de decisiones un poquito regulares en términos de ruta al mercado, pero hace 8 años empieza Colombiana de Comercio a trabajar con nosotros, y ha sido pues un crecimiento importante, sostenible, pero sobre todo era volver al país a poder sacar la agenda de motos y de camiones adelante y enfocarnos después en el tema de carros. Te iba a hacer una pregunta, y es, ¿BP sigue haciendo exploración y extracción de petróleo en Colombia, o eso ya lo pararon? No, Miguel, eso se vendió, esa operación se vendió en 2009-2010, la compró un consorcio canadiense, Ecopetrol, que se llama Equion, y ellos son los que siguen operando eso. Digamos que BP empezó a salir de ciertas unidades de negocio, y en ese momento Colombia fue una de las unidades de las que salieron. Ok, muy bien. Y bueno, hay una cosa, voy a decir una cosa que suena, que podría sonar mal, pero no es con esa intención. Y es que, pues, tú nos acabas de hablar que hiciste una carrera muy importante para ti en Prevel, porque como tú lo dices, aprendiste a trabajar en Prevel. Listo. Trabajando con cosméticos, trabajando con una compañía en temas, pues, de innovación muy interesante y demás. Luego nos hablaste que te fuiste a trabajar con cerveza, que uno
y por eso digo que esto tiene un pedacito que no suena muy bien, porque digamos que en esos sesgos que tenemos preconcebidos, en nuestra cultura la cerveza no es el producto más asociado a las mujeres, sino que es un producto más de consumo masculino, ¿cierto? Y ahora estás trabajando con lubricantes de camiones, carros y motos, y cuando la gente quiere hacer un chiste machista, uno de los ejemplos que pone es que a las mujeres se les olvida cambiarle el aceite al carro. Entonces, simplemente quiero es como resaltar que me parece súper interesante una mujer trabajando con estos productos que tradicionalmente y digamos que culturalmente hablando, por lo menos en nuestro país, han tenido un sesgo muy masculino. ¿Eso cómo ha sido? Pues yo sé que tú has sido como un poquito de no seguir las normas tradicionales, ¿cierto? Y ahorita Ya nos nos vas a dimos hablar en una de cuenta. las lecciones de eso. Rebelde. Pero, Es ¿cómo ha una, sido esa experiencia, Marci? es una cosa, es maravilloso lo que me acabaste de preguntar, porque además en un par de entrevistas, por supuesto, em, lo plantearon de una manera distinta, pero el sentido es el mismo y es como, pero usted que viene de cosméticos, ¿qué va a saber de cerveza? Y usted que viene de cerveza, ¿usted qué va a saber de aceites, de carro, Ajá. camión y moto, ¿cierto? Y es básicamente lo mismo. Lo bonito de la carrera mía es que desde el principio a hoy yo siempre he trabajado con el mismo tipo de consumidor y de canal, es decir, yo trabajé con Avon y son unas señoras maravillosas, estrato 1, 2, 3 y 4, que están casadas y tienen hijos que son mecánicos de carros, camiones y motos. Es la Sí, misma, es la misma, Siempre le has vendido a la misma familia. es la misma familia. Y ese sí. señor mecánico, cuando sale de trabajar, va y se toma una cerveza que se llama póker Ajá. en ese momento. Entonces, yo tengo una experiencia de varios años ya entendiendo a ese consumidor desde todos los ángulos, del papá, la mamá y de los hijos y de los tíos y de los amigos. Y por supuesto que en todos los retos nuevos que he tenido, me tengo que gastar varios meses al principio mostrando que mercadeo es mucho más que solo hacer afiches y volantes, Ujú, porque es que ustedes los de mercado, pues como solo hacen afiches y volantes, ujú. yo he tenido que sentarme a negociar con señores mayores, digo mayores de 50 para arriba, que pues empresarios que crearon sus negocios hace 20 y 30 años, donde las mujeres ocupan en sus compañías labores de índole secretarial, ¿cierto? Correcto. Y mercadeo, porque eso es hacer volantes y afiches. Ajá. Entonces, sí, al principio hay unos meses donde yo debo ganarme el respeto y la confianza de estas personas para que entiendan que más o menos sí sé de aceites, que más o menos sé algo de rutas al mercado, que más o menos he tenido una trayectoria creciendo negocios y dándole la vuelta a los negocios, negocios que tenían rentabilidades muy bajitas, llevándolos a tener unas rentabilidades muy atractivas porque sé enfocarme en negocios, en productos de mayor tecnología. Tengo una estructura mental de mercadeo 100%, así llevé Ujú. 8 años como country manager responsable del PIG. Yo, o sea, resuelvo los problemas desde el consumidor, desde la escuela del mercado, entonces yo sé contar las historias también. Al Sí. final del día, no me ha pasado todavía que alguno de esos hombres con los que yo haya trabajado, yo no me haya ganado su respeto profesional. Ujú. Con, digamos, con el, Miguel lo dijo muy políticamente correcto, con el adicional de que tradicionalmente a las mujeres en América Latina nos han dicho que calladas nos vemos más bonitas. A mí
particularmente desde siempre me han dicho, bájele un poquito al tono. Yo soy muy directa, es un tema de familia. A nosotros en nuestra familia nos enseñaron a cuidar el fondo, no la forma. Eso no significa que yo pues voy a ir a faltarle al respeto a nadie, pero yo digo las cosas como son. Y lo que para mí es satisfactorio al final de tantos años es, esos señores, sea lo que sea, yo creo que el indicador más importante es que cuando yo dejo de trabajar con esos países o con esas personas, a mí me siguen llamando a pedirme una opinión y a compartirme sus situaciones para ver yo cómo lo resolvería. Ha sido interesante, Miguel, sí. La gran mayoría de mi carrera profesional, yo he sido una de las pocas mujeres sentadas en una mesa de trabajo. Marce, y creo que pues para atarlo un poquito sobre con el tema de esas 3 lecciones, que es inteligencia emocional, me imagino que eso, la inteligencia emocional ha jugado un rol súper importante en todas esas relaciones que cuentas. Sí, y me encantaría, Cristi, decirte que ha sido una caminada por el parque. No, no ha sido una caminada por el Con parque. seguridad que no. No, ha habido inicios de relación difíciles para ellos, difíciles para mí, pero yo creo que el sentido que yo le he encontrado a mi vida es aprender. A mí me gusta aprender, a mí me gusta aprender de la gente, me gusta aprender de las situaciones, me gusta aprender todo. O sea, en la medida en que algo me permita a mí aprender algo, es bueno. Entonces, he trabajado además pues con unos hombres muy tercos y muy determinados que ya tengo un bagaje trabajando y en mi familia hay unos, entonces yo ya venía pues como con unos aprendizajes de familia, ¿cierto? He aprendido, he aprendido a insistir tantas veces como sea necesario. Creo que hoy mi conversación es muchísimo más asertiva de lo que era hace 8 años o 10 años definitivamente, y pues espero poder seguir construyendo para que siga siendo asertivo, pero he tenido que ganarme el respeto de unos hombres latinoamericanos, machos alfas, machistas, que nos han visto tradicionalmente a las mujeres como unos elementos necesarios en el mundo corporativo, pero no dentro de la toma de decisiones. Total, total. Bueno, ¿por qué no vamos arrancando con tus lecciones? Porque yo creo que esto que nos acabas de decir conecta muy bien con esa primera lección y es finalmente pues para tú poder estar hoy en la posición que ocupas, pues has tenido que trabajarla duro, pero has tenido también que armar equipo y hacer equipo con tus compañeros de trabajo y tus colaboradores. ¿Cuál es esa primera lección que nos querías compartir hoy? Miguel y Cristi, nada, absolutamente nada de lo que yo he logrado, ni personal ni profesionalmente, lo he logrado sola. En mi vida eso no ha pasado. Todos los logros profesionales que yo he tenido, sin excepción, son gracias al trabajo de muchas otras personas que han estado conmigo. Y ese yo hice, yo logré, yo alcancé, yo fui, personalmente creo que es un sofisma de distracción que se puede volver muy peligroso, porque al final del día yo no habría podido convencer a ninguno de estos empresarios nunca de apostarle de la manera que le han apostado a cambiar sus estrategias de negocio, a darle un giro de 180 grados a su compañía, a dejar de vender una cantidad de cosas para meterse a vender otra cantidad de cosas, si no fuera con la ayuda de muchas personas. Digamos que hay un punto importante ahí y es poder leer
quién le habla al oído a quién toma las decisiones, pero quién es la persona que le habla al oído a esa persona que toma las decisiones. Y cuando ha sido muy difícil para mí entrarle a esa persona por la razón que sea, muchas veces me ha servido poderme aproximar a esas otras personas y empezar a construir relaciones con esas otras personas que después al final del día me terminan ayudando a convencer finalmente a quien toma la decisión. Entonces, primera lección, no logramos nada solos. Aquí estamos todos gracias a muchas personas y una invitación a que todos tengan como un momento de reflexión y se acuerden quiénes fueron todas esas personas que nos han ayudado en este camino a estar donde estamos hoy. Yo tengo una lista infinita y tantas veces como puedo le digo a esas personas, a Juan David Uribe, el año pasado, en algún momento, después de muchos años de no hablar, le escribí y le dije, Juan, gracias, no solamente porque me apoyaste a irme a hacer una maestría en ciencia política, gracias porque me enseñaste a trabajar, gracias porque me enseñaste esto, gracias porque me enseñaste, gracias. Todos los puntos después se van a conectar. Solos no logramos nada. Total, y me parece muy chévere eso que dices como del reconocimiento a esas personas y no solo pues como las que han tenido también ese impacto grande, sino como ese reconocimiento de todos los días al equipo con el que uno está todos los días moliendo. Todos los días moliendo, todos los días. Sí, yo las personas con las que trabajo, y para mí no es un esfuerzo, digamos que a mí la gratitud me parece importante, es un valor que cultivo, me gusta, me parece importante, pero las personas con las que yo trabajo en el día a día, les doy las gracias desde gracias porque me hiciste reír en un muy mal día que estaba teniendo, hasta gracias porque acabaste de lograr esto, gracias porque hiciste una presentación impecable, gracias porque me ayudaste a hacer en este momento que tengo que hacer 15 cosas, me ayudaste y me alivianaste la carga, gracias. Es un ejercicio muy bonito que lo conecto con el segundo gran aprendizaje que yo he tenido en esta carrera laboral que ya son muchos más de 20 años y es a nadie nunca se le olvida cómo los hicimos sentir. Nunca se les olvida cómo los hicimos sentir para bien y cómo los hicimos sentir para mal. Y esto es un tema de las personas que tienen la fortuna todavía de trabajar, supongamos, en oficinas. Yo llevo 8 años en Estados Unidos reportando a una oficina que queda en New Jersey, entonces yo estoy en mi casa, pero ustedes, por ejemplo, que todavía tienen quien les traiga un tinto por la mañana, gracias. ¿Cómo están haciendo sentir a esas personas? Esas personas también al final del día, esos tintos que les están llevando a lo largo del día, esos tintos son muy importantes. ¿Cómo estamos haciendo sentir a la gente? Y el punto es, no se nos olvida, a mí no se me olvida cómo me han hecho sentir, para bien y para mal. Es muy bonito cuando después de muchos años a uno alguien lo llama o le escribe y le dice, oiga, quiero decirle que usted fue la persona que me dio la primera oportunidad cuando usted trabajaba en Prevel. Gracias, después de tantos años, acabo de hacer mi primer negocio. Muy bonito, no se le olvidó, pero es una moneda que tiene dos caras. Entonces, no llegamos a donde lleguemos, no llegamos solos. Pero además, a nadie se le va a olvidar cómo los hicimos sentir. Y es importante pues como sensibilizarnos con respecto a eso, para bien y para lo otro también. Sí, y yo creo que hay dos elementos que son muy importantes de lo que tú nos acabas de decir, y es
la importancia de la gratitud y la importancia de entender que como hacemos sentir a los demás, y eso digamos que conecta pues con la empatía con las otras personas, es muy importante. Es decir, si hay un asunto ahí de formas, no necesariamente en el sentido de que uno tenga que ser excesivamente político ni nada por el estilo, pero sí por lo menos de respetar un elemento fundamental como es entender al otro, respetar que el otro se puede sentir mal en un momento dado con algo que uno dice y que finalmente pues uno es responsable de lo que uno dice, ¿cierto? Hay un trabajo que estamos haciendo en la universidad, utilizan una expresión que a mí me parece muy interesante que dicen, yo soy responsable, yo tengo que ser responsable de lo que yo diga, pero no puedo ser responsable de lo que el otro oiga. Por eso a veces es muy importante y a uno en cursos de negociación y demás le sugieren siempre valide muy bien qué es lo que la otra persona está entendiendo de lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Y ese elemento es clave porque puede que yo haya dicho algo que no lo dije con mala intención, pero mi interlocutor se sintió como que le hubiera dado un puñetazo en el hígado. Totalmente de acuerdo. Y pues vuelvo al punto de partida. No, mi intención acá no es que nadie se lleve la impresión de que yo soy Hello Kitty. Yo no soy Hello Kitty. Yo soy una mujer que tiene mucho carácter y además soy una persona muy directa. Y el primer gran choque cultural que tuve yo con respecto a eso fue cuando me fui a vivir a Bogotá y llego a trabajar a Bavaria, donde pues era minoría, obviamente, y ser directo no era bien recibido ni bien entendido, y todos tenemos además muy malos días. Entonces, el ejercicio es, y para mí lo importante es, en todo caso, cuando uno se acuesta por la noche a dormir, pues uno sabe, hombre, le contesté a esta persona de una manera desobligante, debía haber hecho sentir a esta persona de una manera que no era necesaria. Y es simplemente tener el coraje y la humildad de decir, mire, siento mucho. Le contesté muy cortante que para mí, pues, yo he tenido que hacer un trabajo muy grande para que mis interlocutores no me cataloguen como brusca, cortante, etc., etc., porque pues el primer choque cultural fue Bogotá, pero yo después me fui a Sudamérica y a Centroamérica y al Caribe, y cada país tiene una idiosincrasia muy distinta y hay los centroamericanos a mí me fascinan porque Centroamérica, empezando porque es la única otra parte de América Latina que hablan de vos, entonces yo me siento en mi casa porque no tengo que hablar de tú, puedo hablar de vos, no me toca pensar en el tú, pues son también muy directos y muy parecidos a nosotros, pero de Ecuador para abajo el tema de la forma, hay que cuidarlo mucho y tengo tantos ejemplos como ustedes se puedan imaginar. Algún día le dije, la gerente de mercadeo de Castrol, del distribuidor pues de Castrol en Perú, tuvo una idea y sacó unas niñas en vestido de baño. Quería sacar un afiche con niñas en vestido de baño. Y el agente de SAB Miller, de SAB Miller, maravillosos cuando ellos compran a Bavaria y se encuentran que Bavaria pues sacaba calendarios de chicas águila, chicas Club Colombia, chicas Pilsen, chicas. Los tipos tenían una frase maravillosa que decía, si usted como marca tiene que desvestir a una mujer para vender, usted no sabe de mercadeo, váyase a hacer otro trabajo distinto. Entonces, le digo yo a esta niña, esta frase y se la contextualizo y le digo, en SAB Miller existía esto y esta niña se desencajó, o sea, se descompuso por completo porque ella lo que entendió fue
su trabajo es una basura y usted está haciendo muy mal, Claro. o sea, esto es pero es reconocer y es simplemente entender, hombre, hay un tema de diferencias culturales, mi intención no era insultar su trabajo, ni mucho menos, me equivoqué definitivamente con el ejemplo que puse. El tema de fondo es, nosotros en BP y en Castrol, pues simplemente, así como no sacamos calendarios con chicos en vestido de baño, pues tampoco sacamos con chicas en vestidos de baño. Ese es el punto. Sí. Pero es un tema importante eso, es nuevamente, a lo largo de mi carrera, por supuesto que he hecho mi mejor esfuerzo de hacer que las personas que trabajan conmigo se sientan bien, pero me he descachado 8.909.000 veces y he pedido perdón tantas veces como ha sido necesario porque a mí tampoco me gusta que me hagan sentir mal y Pero es que tampoco se me al olvida. final del día yo creo, Marce, que hay una cosa muy importante y es que uno tiene que reconocer que uno no es un producto terminado. Es Exacto. decir, los seres humanos estamos en permanente construcción y tus experiencias de cada año, tus experiencias de cada día, te van moldeando, te van ajustando, te van mejorando o te pueden ir empeorando también, dependiendo de a quién uno le pregunte. Pero, pero definitivamente, pues uno yo creo que nunca llega a ser un producto terminado y en eso, pues yo creo que lo importante es uno tratar como de escoger unos caminos o escoger unos valores o unos principios a los que se quiere aferrar y decir, hombre, yo voy a tratar de pulirme en esta vía, ¿cierto? Y vuelvo a algo de lo que hablaste ahorita, que es la gratitud. Yo le aprendí de una persona de Perú, precisamente, un colega de Perú. Utilizó una vez una frase que me encantó y se me quedó grabada y trato de replicársela a los estudiantes en la universidad cuando puedo. Y la frase dice, es del bien nacido el ser agradecido. Qué bonito. Qué Sí, bonito, muy sí. bonita Entonces, frase. esa es una frase que le dice a uno, mire, la gratitud uno la tiene que aprender desde la cuna, pero cuando usted muestra gratitud, pues usted muestra que es una persona bien educada, una persona pues que tiene unos valores importantes, ¿cierto? Y yo creo que a veces pues uno tiene que reforzarle esos mensajes a sus equipos de trabajo porque a todos nos pasa que pasamos la vida en unas carreras tremendas y se nos olvida dar las gracias. Mm. Y eso no está bien. Miguel, pero lo interesante de la inteligencia emocional, que digamos que podemos resumir esto como inteligencia emocional y que Cristi ahorita lo mencionó al principio, es lo interesante de la inteligencia emocional que no pasa con la inteligencia matemática, y estos son los miles de estudios que han hecho. Uno nace con una inteligencia matemática predefinida y no hay nada que hacer. Y puede ser muy superior, superior, normal o lo que sea, ¿cierto? Pero es la que es. Haga su mejor esfuerzo, lo que sea, es lo que es. Y por eso hay personas que no necesitaban clavarse para un final de métodos cuantitativos y yo me tenía que clavar, en cambio, 3 años seguidos para sacar 3 y dejar la materia en 3, ¿cierto? Es lo Sí. que es. La inteligencia emocional sí se puede desarrollar y hay mucha literatura al respecto. Es un músculo, es una parte específica del cerebro que se puede ejercitar y se puede desarrollar y que como todo, pues, y lo dijiste ahorita como tangencialmente, en todo caso hay que, o el consejo pues es, hay que enfocarse en lo que uno ya es bueno, ¿cierto? Porque en lo que es muy malo se enfoca y de pronto se vuelve mediocre, pero en lo que es bueno o muy bueno se vuelve extraordinario. Entonces, ese tema de inteligencia emocional, que en la época de Miguel y mía, eso no existía, nadie hablaba de eso, no lo medían, no era parte de las competencias que buscaban en los profesionales cuando estaban aplicando
a ciertos cargos, pues hoy en día vemos que tiene una relevancia y una validez en términos de liderazgo que es indiscutible, y millones de ejemplos en el mundo entero, grandes líderes que lo que tienen en común es un altísimo nivel de inteligencia emocional. Marce, y para atarlo con la última lección, pues ahorita hablabas de esa importancia de que a veces te ha tocado como ser más consciente de, no, no soy tan directa, cómo me pulo un poquito, por ponerlo de esa manera, pero también hay una delgada línea en donde que ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que ni lo alumbre, porque también, pues a mí también siendo mujer y en el mundo laboral me ha pasado muchas veces, yo hablo durito, también tengo mi tonito, entonces, no, 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 es que es una mandona, es que, pero si un hombre habla así, no lo es. Cristi, esa es mi tercera lección, y esta es una lección segmentada con segmentación de consumidor. Esta es una lección que le voy a hablar al 51% de la población, que somos las mujeres, pero también al 49% de la población, que son los hombres. Y es que efectivamente a nosotras desde que estamos chiquitas en América Latina nos dicen: siéntese bien, juiciosa, juiciosa. Bájele al tonito, no diga groserías. ¿Por qué? Porque las niñas no dicen groserías. Pero ¿y los niños por qué sí? Porque son niños. Entonces, hay un condicionamiento cultural que sale desde la educación, de la forma como nos educan a los hombres y a las mujeres. Llegamos las mujeres que tenemos carácter y somos directas al mundo corporativo, y efectivamente nos juzgan de una manera muy distinta. Entonces, un hombre que tiene carácter, que tiene coraje y que es claro y directo para decir las cosas es un gran líder, pero una mujer con estas características es una mujer muy complicada. Y muchos años me dijeron: bájele al tonito. Entonces, como yo era, o no era, yo soy muy directa y yo sí tengo mucho carácter, a lo máximo que llegué fue a ser mediocre. Entonces, si le preguntan a una persona en Bogotá de pronto, o si le preguntan a un ecuatoriano o a un peruano, pues ellos van a seguir diciendo: no, 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 ella es demasiado, y el demasiado con el real sentido de la palabra, muy mal, directa y dura para decir las cosas. Yo hice las paces con eso, y para mí lo importante son dos cosas. Uno, reconocerle a todas las personas con las que yo trabajo lo importante que ellos hacen dentro del logro de lo que nosotros hacemos. Dos, tratar a las personas con absoluto respeto, siempre. La base de cualquier conversación conmigo es el respeto. Yo no le falto el respeto a nadie, yo no dejo que nadie me falte al respeto. Pero yo ya me reconcilié con el tema de tenerle que bajar al tono, porque en realidad no tienen por qué seguirnos midiendo de una manera distinta. Si nosotros a los hombres les reconocemos sus habilidades de liderazgo y definimos como coraje, que son directos y que tienen la capacidad de confrontar y resolver situaciones difíciles, es que ser políticamente correcto lo que produce es que los aviones se estrellan. Donde un copiloto sea políticamente correcto con el piloto, pues el avión se estrella. Donde seamos políticamente correctos, no vamos a ser capaces nunca de cambiar el direccionamiento estratégico de ninguna compañía, de ninguna marca. ¿Hay respeto dentro de la conversación? Perfecto. Entonces, mi responsabilidad como empleado, no es como mujer, es como empleado, es que mi compañía está esperando de mí que yo hable, que yo piense y que yo tenga coraje para decir lo que yo estoy pensando y lo que lo que considero que debemos hacer o no en cierta situación. Entonces, aquí la segmentación va a ustedes que tienen hijos, las personas que tengan hijas, pero que también tengan hijos, es mucho cuidado en cómo le están hablando a esas niñas hoy, porque a mi generación ya nos hablaron así, y pues a unas nos tocó aprender a defendernos y a navegar y a darnos contra las paredes,
Y Cristi, vos sabés, yo no me puedo dar el lujo de llegar tarde a una reunión, yo no me puedo dar el lujo de quedarme dormida en una reunión, yo no me puedo dar el lujo de estar enferma en una reunión. Yo he tenido unas migrañas en ciertas reuniones, pero yo estoy sentada a las 8 en punto, perfectamente pensante, así me esté muriendo de la migraña, porque, Ave María, no es que vive enferma. Los hombres les puede dar migraña tranquilamente y se pueden excusar y no pasa absolutamente nada. Entonces, nos han medido con una vara muy distinta. Nos han dicho todo lo que no podemos hacer simplemente porque somos mujeres. Mentiras. Sí podemos decir groserías. Hay muchos estudios que dicen que una forma muy eficiente de liberar energía negativa del cerebro es decir groserías. Si usted se pegó en el dedo chiquito del pie, en la punta de la cama, es muy distinto y está probado. La tolerancia al dolor es radicalmente distinta. Si uno dice y expresa sus sentimientos, así dice, ay carambas, me pegué. Hombre, no, a las niñas hay que dejar que se ensucien, igual que los niños pasaban más rico que nosotros, ellos se podían ensuciar, a nosotros no se nos podía arrugar la falda. ¿Qué es eso? Ojalá que jueguen todos los deportes habidos y por haber, porque esto además tiene unas repercusiones muy, muy importantes para nosotros, mujeres adultas, y es en este tema del gap de género, es un tema tan complejo, tan grande y tan complejo, que una de las tantas aristas que existe ahí es que nosotros las mujeres, muchos estudios al respecto académicos, nosotros no aplicamos a un puesto a menos de que sí. cumplamos mínimo con el 80% de los requisitos. Los hombres, como muchachito en tobogán, se tiran. Ah, cumplo el 30%, perfecto. ¿Por qué? Porque tienen una tolerancia al fracaso mucho mejor construida, producto de qué? De que los dejaron jugar fútbol, de que sabían ganar, perder, que los sentaban en la banca, que no los sacaban a jugar, una cantidad de cosas que a nosotras, entonces hay que ser juiciosas, nos tenemos que sentar bonito y es que la tolerancia al fracaso la resolvíamos, perdimos, no me sacan a jugar, ya no quiero jugar básquet. Ah, bueno, no te preocupes, no juegues más básquet, puedes seguir jugando con las muñecas. Tolerancia al fracaso, eso hay que construirlo, no importa el género, hay que construirlo, pero el reto grande es con esas niñas, porque sí definitivamente tenemos ahí un hándicap importante cuando uno hace su ejercicio de confrontarse yo con yo y veo los hombres con los que yo trabajo y veo su ausencia de inseguridades y veo que definitivamente son capaces de aplicar a puestos y solamente cumplen con el 30% y se los dan. ¿Y el problema de quién es? ¿Es de los hombres o es de las mujeres? Entonces, En una conversación anterior que tuvimos con María Adelaida Arango, que estuvimos hablando de empoderamiento femenino, hablamos de algo que tú, por lo cual tú pasaste un poquito rápido y yo quiero retomarlo y profundizarlo un poquito, y es la responsabilidad de los papás. Pero yo me atrevería a decir, Marce, que no es solamente con nuestras hijas, es que es con nuestros hijos también, claro porque que sí, yo creo que Claro. lo que claro que sí. necesitamos generar es un cambio de mentalidad como sociedad, donde los niños también crezcan y se desarrollen en un ambiente donde ellos ojalá no tengan esos sesgos que nuestras culturas llevan cientos de años inculcándonos con respecto a la diferencia entre los hombres y las mujeres y lo que el uno y el otro puede hacer y cosas de ese estilo. Entonces yo creo que el tema es, pues, y yo tengo hija e hijo, y para mí es retador, digamos, con la una y con el otro, o sea, Claro. apoyar a mi hija para que se desarrolle y tenga confianza y sea capaz de enfrentarse a retos y decir, bueno, sí, yo soy capaz, pero también educar al hijo en el sentido de que
hay que validar esos deseos de su hermana, que su hermana puede tener unos intereses que tradicionalmente han sido masculinos y eso no tiene ningún problema, como él puede tener unos intereses que tradicionalmente puedan haber sido femeninos y eso tampoco tiene ningún problema. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos un reto grande y bueno, y quienes trabajamos en educación también, por supuesto, en tratar de ayudar a que se genere un cambio positivo en esa línea. Miguel, total. Yo, como les dije, una de las razones por las cuales dejé un puesto, el mejor puesto de mercadeo que hice en mi vida, que fue en Bavaria, y me fui a trabajar en BP, es por esta visión que tenían desde hace mucho tiempo de tener un porcentaje material de mujeres ocupando cargos directivos, es decir, que mujeres tomando decisiones. Y un tema de diversidad e inclusión. Y hace 3 años, en la última, digamos, en el último ascenso que tuve, que es el cargo actual que tengo, dos de mis grandes amigos, un mexicano y otro de Medellín, me llamaron y me felicitaron y me dijeron, felicitaciones porque fuiste la cuota de diversidad e inclusión. Mujer, Wow. latina, claro, claro, pero es la realidad. O sea, estos son hombres más de la edad mía, pues, que de las anteriores, de las nuevas generaciones, pero es un tema que lo acabaste también como de implicar, y es el cuidado del uso del lenguaje. O sea, cómo esto empieza muy desde abajo, y yo voy un paso más allá. Estamos en el siglo XXI y hoy tenemos la capacidad de reconocer que hay palabras que no se usan porque son racistas. Tenemos la capacidad de reconocer que hay palabras que no se usan porque son un atropello al género de las personas. Pero seguimos utilizando estas palabras denigrantes contra las mujeres. Mujeres que se refieren a mujeres con estas palabras y hombres que se refieren a mujeres con estas palabras. Es un tema de lenguaje, entonces esto empieza muy desde abajo. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI debería haber cero tolerancia con el racismo, con la falta de respeto por la diversidad y la inclusión en todo sentido, en género, en preferencias sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desafortunadamente no somos una sociedad, a nosotros no nos educaron para ser tolerantes, no nos educaron para ser incluyentes, venimos de una sociedad que era en ese momento de la vida, en los 80, en los 90, pues Medellín era una ciudad muy, casi que de castas diría yo, ha ido progresando, pero el trabajo, o sea, es enorme, porque esto empieza desde cómo nos referimos a las mujeres, cómo valoramos los logros de las mujeres, cómo reconocemos el papel que tienen las mujeres en todos los sectores, en absolutamente todos los sectores. Hoy en Guatemala estábamos teniendo una reunión muy bonita porque en este mundo del aceite, pues por supuesto hay mujeres mecánicas y es la misma historia. El tema no es solamente el mundo corporativo, es cualquier persona, cualquier mujer. La señora de la NASA, si ustedes se sientan a oír la entrevista de esta niña, la historia es maravillosa. Ella llega a estudiar a la NASA y era la única mujer latina y todos eran hombres blancos americanos y ella era la única mujer. Entonces esta historia se sigue repitiendo. Estamos en el siglo XXI y se sigue repitiendo. Y es una responsabilidad que es de índole social y toda la razón, Miguel. Por eso digo, esta última reflexión está segmentada. Es a ese 51%, señoras, niñas, sean rebeldes. Nada de que no, sean rebeldes, hablen. A ustedes les van a pagar para que piensen. Piensen, digan, opinen, equivóquense, porque es que lo que más me ha enseñado a mí en mi vida profesional y personal es haberme equivocado. Equivóquense tantas veces como sea necesario,
pero no se queden calladas, no le bajen al tono. No es necesario hacer eso, porque los hombres no lo tienen que hacer y estamos en el siglo XXI, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Y un llamado a ese 49% de la población masculina a empezar a ser conscientes cómo se están refiriendo ustedes sobre esas mujeres con las que ustedes trabajan, sobre esas mujeres con las que ustedes interactúan, cómo están educando a esas hijas, cómo están educando a esos hijos, cuáles son las conversaciones. Y una invitación, hombre, a que incluyamos dentro de las listas, de la lista de palabras prohibidas, estas palabras denigrantes para referirnos a las mujeres. Ya estamos en el siglo XXI, ya somos mejor como sociedad. Cierto, cierto, muy cierto. Cristi, ¿te parece si hacemos recapitulación para que podamos pasarle a Marce un par de preguntas que tenemos aquí en el chat? Sí, perfecto. Entonces, para recapitular estas 3 lecciones enfocadas en el tema de inteligencia emocional de Marce, y súper chéveres, y de verdad que mil gracias. Primero, que lo logrado siempre es fruto del trabajo en equipo y que no se nos olvide a esas personas que tenemos al lado que nos ayudan a lograr lo que logramos. Segundo, que a nadie se le olvida cómo lo hicimos sentir, entonces ser muy consciente de eso al momento de tener las relaciones para todos los lados. Y tercero, y me encanta particularmente esa última lección donde le hablas muy directo a las mujeres de ese tema de ser rebeldes y tener ese coraje, obviamente con respeto, no estamos diciendo que sean, y cuando decimos que le suban el tonito, no es que sean groseras, o no es que seamos groseras, sino que es que tengamos también esa autoridad y que tengamos ese coraje de decir lo que pensamos, de expresar nuestras opiniones sin el miedo o a equivocarnos o a que nos van a decir mandonas o a que nos van a decir ese tipo de cosas. No, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Marce, en lo que decías de nos pagan para pensar y para decir lo que opinamos y no dejar que la compañía se equivoque si nos parece que se va a equivocar. Entonces, súper chévere esas 3 lecciones, Marce, y muchas gracias. Gracias, Cristi. Súper. Miguel, ¿tenemos preguntas? Sí, hay una pregunta del profesor Alejandro Espina que dice: hola Marcela, cordial saludo. Usted sabe que las llantas son un problema para el mundo, pero son elementos con gran potencial energético. Castrol, ¿qué ha hecho para aprovechar esos elementos? No puedo hablar sobre un producto en realidad el que yo no conozco. Yo le puedo compartir al profesor, pues la respuesta concreta es Castrol como compañía productora de lubricantes industriales, marítimos, carros, camiones, motos, etcétera. Nosotros no estamos en el negocio de llantas, ni estamos pensando estar en ese negocio, ni hemos generado ningún cambio desde ahí. 2 cosas. Uno, las llantas, por ejemplo, es un tema súper interesante porque ayudan a reconstruir arrecifes. Entonces, hay muchos casos en el mundo, en varias partes del mundo, en Australia lo han hecho, creo, en Belice, pero no estoy segura en eso, pero sirven para reconstruir arrecifes marinos. Y nosotros, pues la compañía obviamente, no solamente en la parte de exploración de gas, petróleo y en todo el tema de nuevas energías alternativas y demás, en la parte nuestra, que es la que nos corresponde, ya tenemos productos en el mercado en distintos países del mundo de lubricantes que son hechos con bases vegetales, entonces pues no tienen el impacto en el medio ambiente que tienen los otros lubricantes. Pero el tema concreto de llantas no sé, no puedo opinar. Sí, yo la experiencia que conozco aquí en Colombia con respecto al tema del postconsumo de llantas es que hay, por lo menos una compañía que hace reciclaje de llantas. Hay inclusive un marco legal, hay una ley específica de cómo se debe manejar el postconsumo de las llantas, que son un elemento altamente contaminante,
pero de ahí básicamente lo que hacen es que las muelen y separan los 3 elementos de las llantas, que son caucho, nylon y acero. Y todavía hay mucho por hacer. Digamos que el mayor uso que se le está dando a las llantas, pues el acero se vende como chatarra, el nylon es muy complejo de recuperar y el caucho se utiliza mucho en las canchas sintéticas de fútbol porque para sí. mantener los pelitos parados echan esos granulitos de caucho y se utilizan también en parques infantiles para Sí. hacer como unas baldosas que Ujú. amortigüen las caídas de los niños. Pero eso es pues como lo que conozco de ese tema. Por acá hay otra pregunta de Manuela Tavares y pregunta, ¿alguna vez dudaste de tu potencial en dicho gremio? Pero pues, tantas veces que ni puedo decir. O sea, porque yo me generaba las dudas, porque las personas con las que trabajaba o trabajo me las... Claro, la duda, en mi caso muy personal, la duda ha hecho parte de mi existencia desde que tengo uso de razón, que es muy bonita esa pregunta, porque al final del día, y mi respuesta para ella es, nunca dejen de hacer nada por miedo. El miedo no puede ser lo que nos pare como seres humanos. Dudas todas, miedo mucho, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Las dudas no creo que sean buenas o malas como tal, es qué tanto alcance le damos a esa duda, ¿cierto? Y está bien porque la duda significa que nos estamos cuestionando. Yo soy una defensora del cuestionamiento propio y a las personas y a las instituciones me gusta el cuestionamiento, pero que la duda no se nos convierta en miedo y que el miedo no nos paralice. Hace parte de la condición humana. Yo dudo mucho en este gremio de hombres machos alfa, por supuesto que me hacen dudar, o sea, a veces he dudado hasta de las matemáticas y yo vuelvo y hago los números y digo, no, pero sí, el retorno sobre la inversión sí es lo que yo dije, claro que sí, pero no importa, que esas dudas no nos paralice, es normal dudar, es normal, hace parte de este camino eh, profesional y personal y, y sirve, a mí me ha servido en esos momentos de duda, como soy terca también, soy muy terca, entonces desde hace mucho tiempo sé que soy muy terca, siempre tengo personas cercanas que yo sé que tienen esa capacidad de cuestionarme sin filtro. Y cuando tengo dudas, pues llamo a esas personas cercanas y les digo, estoy patinando acá, ¿vos qué opinás? Entonces, acompañarse de alguien que nos conozca, que conozca nuestras fortalezas, que entienda nuestras debilidades, para, pues, para que nos ayuden. No logramos nada solos, nunca, no logramos nada solos. Volvemos a la primera lección. Exacto. De acuerdo. Bueno, muy chévere. No, no tenemos más preguntas, Miguel, ¿cierto? Así es, ¿no? Y, Esas fueron. y creo que ya pues nos pasamos un poquito del tiempo, entonces Marce, también respetando tu tiempo, darte las gracias por haber tomado todo este tiempo para estar con nosotros y para contarnos tus experiencias. De verdad que muy, muy chéveres y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa. Cuídense mucho. Tú Bueno, y también. para todos recordarles, la semana entrante no tenemos 3 lecciones porque vamos a estar en un evento de las universidades que tiene que ver con sostenibilidad. Vamos a tratar de ver si lo podemos transmitir desde el canal, les estaremos contando. Y la semana siguiente, o sea, el 6 de mayo, vamos a tener también un invitado muy chévere, que es Marcelo Cataldo, ¿cierto? Así Cataldo. dice, que es Marcelo el Cataldo. presidente de Tigo y nos va a estar acompañando entonces en 3 lecciones. Entonces, si no nos vemos la próxima semana, nos veremos entonces el 6 de mayo. Y a todos,